Bienvenidos a la economía. 4 años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, la guerra sigue afectando gravemente las economías de ambos bandos. Rusia enfrenta estancamiento, inflación y deterioro de la calidad de vida. Ucrania, una devastación masiva de su infraestructura y enormes pérdidas económicas que complican una recuperación. En el siguiente informe hemos pixelado los rostros de los ciudadanos rusos que se quejan de la situación para ocultar su identidad. 4 años después de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, los combates continúan. Y a pesar de las negociaciones, el conflicto no parece que vaya a terminar pronto. Continuar la guerra puede ser más beneficioso para Putin que terminarla. Si la termina, la gente se despertará y sentirá como una resaca. La guerra habrá terminado y se preguntarán dónde están las mejoras, y no habrá mejoras, y eso por varias razones. Cada vez son más los rusos que están a favor de terminar la guerra, pero según el analista Dmitry Oreshkin, es parte de la cultura política rusa que los ciudadanos confíen y dejen en manos del Kremlin las decisiones geopolíticas importantes. La mayoría entiende que habrá que negociar en determinados términos. Esos términos deben ser los nuestros, la opinión pública es firme al respecto. ¿Y qué significan exactamente nuestros términos? Eso lo explicará el camarada Putin. El malestar social se centra más en las preocupaciones del día a día y no en la geopolítica. Los salarios se han estancado, mientras que los precios de los alimentos no paran de subir. Las ambiciones militares del Kremlin le están costando caras a los ciudadanos de a pie. Nos ha cambiado la vida, somos más pobres, los precios suben y yo he perdido mi trabajo. La vida sin lugar a duda ha empeorado en comparación con años anteriores, eso es seguro, con la inflación y todo lo demás. Es muy doloroso, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que defender a Rusia. Solo unos pocos piensan que Putin va a caer. El sistema actual está diseñado para que se mantenga en el poder. Olvídate de las revueltas, eso es un cuento de hadas sacado de los libros de texto del partido en el que el pueblo se levanta y derriba un régimen odiado. El poder cambia debido a divisiones dentro de las élites. Pero por ahora las élites rusas permanecen en silencio. El precio de la deslealtad es demasiado alto. Mientras tanto, Occidente está apretando las tuercas de la economía rusa. Según un estudio del grupo de expertos estadounidense Atlantic Council, las industrias relacionadas con la guerra en Rusia están en auge. Sin embargo, todos los demás sectores económicos están en gran medida estancados. Cuanto más se prolongue la guerra en Ucrania, mayor será el precio que tendrá que pagar Vladimir Putin, tanto en el ámbito político como en el económico. Bueno, pues vamos a fijarnos con más detenimiento en las consecuencias económicas de la guerra con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes, Ezequiel. La economía de Rusia sigue creciendo a pesar del alto costo de la guerra. ¿Qué tanto están afectando el conflicto, las sanciones de Occidente a su economía? Bueno, mucho, Rosa. Habría crecido 0,6% el año pasado, pero tengamos en cuenta que esto es un cuarto de lo que había crecido el año anterior. El desempleo se mantiene bajo en un 2% porque una gran cantidad de ingenieros se han ocupado en la maquinaria bélica y porque muchos jóvenes que formaban parte de la fuerza laboral o que no conseguían empleo se han ido de Rusia. Pero tantos ingenieros también se necesitan para la inteligencia artificial y Rusia, que estaba bien posicionada para la carrera de la inteligencia artificial, sin ingenieros, sin mano de obra y sin los microchips por las sanciones occidentales, está siendo realmente perjudicada. La inversión privada ha caído muchísimo. Esto explica por qué los salarios no suben y por qué cae la inversión. Bueno, porque muchas empresas extranjeras se han ido, porque ha habido muchas expropiaciones y porque ha habido aumento en los impuestos a las sociedades justamente para financiar la guerra. Y la guerra está afectando también el día a día de los rusos. Por ejemplo, en cuanto a los viajes, el año pasado se tuvieron que cerrar 500 veces aeropuertos y el 90% de los viajes que hacen los rusos de las aerolíneas rusas son en aviones de Boeing y de Airbus. Bueno, no se consiguen por las sanciones las piezas para poder reparar las averías y muchos vuelos se tienen que cancelar por esa razón o volar en aeronaves rusas. Ezequiel, me gustaría analizar también el caso de Ucrania, que obviamente es mucho más grave. ¿Cuánto tiempo puede resistir la economía ucraniana a las condiciones que impone el conflicto bélico?
Bueno, Rosa, Ucrania hasta antes del conflicto era como una economía europea promedio, estaba creciendo 3% después de la pandemia, una inflación de 4%, 3 puntos de déficit, pero bueno, obviamente hoy está gastando 170 millones de dólares por día, según las estimaciones, más de 5.000 millones de dólares por mes en financiar la guerra. La economía sigue viviendo de la agricultura, son uno de los grandes productores agrícolas, mucho de lo cual se exporta a Europa, de la minería y ahora también de la industria bélica. Pero acá el gran punto va a ser la reconstrucción. Se estima al día de hoy que va a costar unos 500 mil millones de euros. 500 mil millones de euros, para que tengamos en cuenta, hoy es 3 veces el Producto Bruto de Ucrania, con lo cual ese va a ser uno de los grandes problemas para el futuro. Ezequiel, muchísimas gracias por analizar para nosotros las consecuencias económicas para ambos bandos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para pronunciar este martes un extenso discurso sobre el Estado de la Unión, apenas días después de que la Corte Suprema anulara su política arancelaria, asestándole un duro revés. El mandatario buscará reafirmar su promesa de una edad dorada para el país. Trump comparece ante un Congreso profundamente dividido. El Departamento de Seguridad Nacional sigue sin financiación debido al bloqueo entre republicanos y demócratas y aún persisten los efectos del reciente cierre gubernamental. Los demócratas atribuyen a los aranceles de Trump el aumento de precios e inflación, mientras que los republicanos quieren que el presidente resalte los beneficios del recorte fiscal. La economía se perfila como un eje clave en las elecciones de medio término en noviembre. El canciller alemán Friedrich Merz emprendió este martes rumbo a China para una delicada primera visita oficial al gigante asiático. Merz viaja acompañado por una delegación de cerca de 30 empresarios. Su agenda se centrará en asuntos económicos en momentos en que Alemania y Europa necesitan nuevos socios por la hostilidad de la administración Trump en Estados Unidos. Desde el aeropuerto de Berlín, el canciller resaltó que es preciso reducir los riesgos relacionados con la excesiva dependencia de China, pero advirtió que un desacople económico sería un error. En Berlín también genera preocupación el ascenso de Pekín y la vulnerabilidad de la economía alemana frente a la China. En el calendario chino acaba de empezar el año del caballo de fuego. Esto ocurre solo cada 60 años y, según la tradición china, trae buena suerte. Algo que le vendría muy bien al canciller alemán, Friedrich Merz, y a la delegación empresarial que lo acompaña en su primera visita oficial a China. Se espera que Merz aborde temas espinosos como la guerra en Ucrania en su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping. Pero el tema central será económico. Berlín quiere estrechar lazos con Pekín en medio de las tensiones comerciales globales. La política exterior y la política económica van unidas, así como defensa y política interior. No podemos seguir separando eso. Por eso voy a China y voy a hablar con ese gran reino del medio, como se llaman ellos mismos, sobre la futura cooperación de Europa y Alemania con China. Las relaciones comerciales germano-chinas han cambiado mucho. Antes, Alemania vendía las máquinas para las fábricas chinas y fabricantes germanos como Mercedes o Volkswagen vendían los automóviles para las clases medias y altas de China. Pero ahora las compañías chinas son líderes en sectores antes vistos como futuro dominio de la industria alemana, como los autos eléctricos o las energías solar y eólica, y producen de forma más barata y eficiente. Las cifras confirman esta evolución. Las exportaciones alemanas a China cayeron el año pasado el 10% a unos 81.000 millones de euros, mientras que las exportaciones chinas a Alemania subieron un 9%, alcanzando más de 170.000 millones de euros. El desequilibrio comercial ha alcanzado una magnitud que asusta. Estamos viendo un aumento dramático en esos desequilibrios, en especial el último año. Eso significa que las perspectivas de negocios para empresas alemanas en China han empeorado en gran medida. A ello se suma la dependencia. El dominio chino de los mercados de tierras raras o de semiconductores muestra la debilidad de la industria alemana. Y en el conflicto comercial con Estados Unidos y sus aliados, Pekín sacó provecho de eso, poniendo en peligro la producción en Alemania. Se espera que Merz pida a Pekín no sacar provecho de esa dependencia, así como un mayor acceso al mercado chino para empresas extranjeras. Pero al menos el canciller alemán tiene un as bajo la manga,
ya que Europa es el último gran mercado abierto para las exportaciones chinas. Para Alemania se trata de poner las dependencias mutuas en una posición que considera más equilibrada y en una relación que no esté marcada por las vulnerabilidades, sino por la confianza mutua. Y repasamos a esta hora otras noticias económicas internacionales de la jornada. La multinacional de logística FedEx ha presentado una demanda para reclamar la devolución de los aranceles que pagó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara inconstitucional la medida del presidente Donald Trump. Se espera que otras compañías demanden al gobierno por el mismo motivo. En Brasil, el gobierno retiró un decreto que permitía la expansión de las vías fluviales en la Amazonía como parte de un programa de privatizaciones. La decisión se produce tras semanas de protestas de comunidades indígenas que ocuparon también un puerto en el río Tapajós. Los manifestantes sostienen que los trabajos tendrían consecuencias negativas para la calidad del agua y la pesca. La familia Arnault consolida su control sobre el holding de Louis Vuitton al superar el 50% del capital del grupo, exactamente con el 50,01%. Refuerza así su poder en el gigante mundial del lujo en un contexto marcado por la caída del beneficio y de los ingresos del conglomerado en 2025. La cotización del Bitcoin volvió a retroceder este martes en un mes de fuertes caídas que podría convertirse en uno de los peores para la criptomoneda más conocida. El Bitcoin llegó a retroceder un 2,9%, situándose alrededor de los $62.000 en la jornada de este martes. En lo que va del mes de febrero, la criptomoneda ha acumulado una caída superior al 19%, lo que la acercaría a su peor desempeño mensual desde junio de 2022. Y tenemos la oportunidad de consultar a un experto que conoce muy bien los vaivenes de las criptomonedas. Es Julián Colombo, CEO de la plataforma Bitso en Argentina. Bienvenido, Julián. En primer lugar, cuéntanos por qué ha perdido tanto valor el Bitcoin en las últimas semanas. Creo que principalmente son dos motivos. El primero es una cuestión del propio mercado Bitcoin, que después de haber tenido un máximo histórico hace unos meses, tiene una corrección propia de los activos financieros en los cuales hay personas que tomaron ganancias en ese máximo y están comprando nuevamente a precios más bajos. Y el segundo, creo que el Bitcoin está cada vez más ligado a los avatares de este mundo tan convulsionado que tenemos, ¿no? Entonces, medidas como la geopolítica de los Estados Unidos, lo que está sucediendo ahora con Irán, el tema de Venezuela, el tema de las tasas de interés de la Fed, más todos los otros temas de tarifas comerciales, impactan fuertemente en los activos financieros y ahora también en el mundo de las criptomonedas, que está cada vez más ligado al mundo financiero tradicional. Creo que por esas dos razones es que podemos ver también correcciones de este tipo de activos. Julián, otra cosa, las criptomonedas requieren un alto consumo energético y compiten por inversión en inteligencia artificial. ¿Hacia qué sector crees que se destinarán más recursos? ¿A la minería de criptos o al desarrollo de la IA? Mira, creo que estamos en un contexto en el que se puede hablar de una suma positiva porque el minado de criptomonedas consume exponencialmente menos energía de la que consumía hace unos años, quizás con la salvedad de que Bitcoin sigue teniendo un sistema un poco más anticuado o que sigue consumiendo un nivel muy alto. El resto de las criptomonedas, todo el mundo de los contratos inteligentes, las finanzas descentralizadas, consumen muchísimo menos recursos de los que consumían antes por mejoras tecnológicas que hubo en el sistema. Entonces creo que están quedando cada vez recursos libres que están yendo hacia ámbitos como el de la IA. Entonces no sé si es un juego de suma cero en el que un sector le quita a otro, sino que creo que hay posibilidades de que ambos convivan y de que se puedan fomentar ambas industrias al mismo tiempo. Trump llegó a la presidencia con una postura pro-cripto y ha promovido políticas favorables a las criptomonedas. De hecho, ¿ha influido esa, digamos, burbuja de expectativas en la caída de este mercado? Creo que primero influyó al alza desde fines de 2024 y terminamos con este rally que llevó al Bitcoin a costar $125.000. Y ahora lo que hay es también cierta precaución de los mercados, porque ven que también hay intereses en contra de las cripto que están teniendo demoras en el tema de la aprobación regulatoria de las stablecoins o del dólar cripto en los Estados Unidos. Hay muchas discusiones en las que el sector bancario y otros sectores financieros tradicionales están mostrando cierta resistencia. Entonces, si bien las noticias siguen siendo optimistas porque el tema se está debatiendo, se está discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos, tenemos reguladores que son amigables en general al mundo cripto, estamos viendo también que no todos los sectores del mundo financiero quieren una regulación positiva para el mundo cripto. Entonces, producto de estas tensiones es que creo que también hay diferentes comportamientos de los actores económicos en el mercado.
Interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por este análisis, Julián. Saludos. Gracias a ustedes. Y con esto ponemos punto final a este segmento de economía. Gracias por acompañarnos de nuevo. Ya saben que pueden seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.